con nuestra clase sobre trastornos de la atención. Ya hemos hablado un poquito sobre los múltiples modelos que hay sobre atención. Vimos que cuando hablamos de atención estamos hablando no de una sola cosa, sino estamos hablando de múltiples comportamientos que las personas tienen, de múltiples funciones o habilidades que las personas desarrollan a lo largo de su vida, ¿cierto? Principalmente durante la infancia y la niñez. Y que esta nos permite de alguna forma responder al mundo, ¿no? Y está influenciando otro tipo de procesos o funciones o habilidades como los de recordar, percibir, hablar, etcétera. Bueno, vimos que dado que son múltiples conductas, procesos, habilidades a los cuales nos referimos con la atención o con los procesos atencionales, es importante organizarlos en modelos, ¿no? Entonces estamos partiendo del modelo de Peterson y Posner, ese modelo jerárquico, que es que habíamos hablado que era uno de los más completos, el cual nos propone tres redes atencionales: una red basal de alerta, una red basal una red posterior de orientación y reorientación, y una red anterior de control ejecutivo, control atencional. Bueno, control voluntario. Ya sobre los trastornos, vimos que los trastornos que están asociados a alteraciones en la red de alerta, principalmente es el síndrome confusional. En neuropsicología es uno de los que más importa, ¿no? Podríamos tener otros trastornos como los estados vegetativos o el estado de coma, sí, pero pues esto no es tan frecuente que un neuropsicólogo tenga que ver con ellos, más en ámbitos de neurología. Entonces, el síndrome confusional, con toda seguridad, sí estará más relacionado con lo que hacen los neuropsicólogos. Bien, bueno, entonces vimos las diferencias, que fue lo último que vimos en la clase anterior. Diego, qué pena. ¿Estás Dime, compartiendo pantalla? Es que no se ve nada. no estoy compartiendo, qué pena. Menos mal me dijiste, siempre me pasa. Ahora sí, listo. Igual estaba hablando hasta ahora sobre como contextualizando lo que hemos visto, ¿sí? Y entonces, este es el modelo, ¿no? Del cual partimos. Entonces, el señor Posner está acá, ¿sí? Con las tres redes: la basal de alerta, la posterior de orientación y la anterior de control atencional. Vimos, bueno, la neurobiología, la anatomía, y ahora estamos un poco con las alteraciones a partir de estas redes. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a las alteraciones. Ya hablamos que de la red de alerta, orientación, tiene que ver con alteraciones en el sistema, bueno, en la activación en nivel de arousal, que puede conllevar a coma o a estados confusionales o a síndromes confusionales, ¿no? Ahora vamos a saltarnos hacia las alteraciones en el sistema de orientación. ¿Listo? En el sistema de orientación, reorientación. Entonces, la más importante y gracias a la cual Posner va a construir su modelo neuropsicológico o neurofuncional jerárquico que acabamos de mencionar, es el síndrome de negligencia atencional o el síndrome de negligencia contralateral. ¿Sí? En este síndrome, eh, lo que vemos es una falla eh, en el foco atencional. Básicamente lo que está aquí alterado es la capacidad para establecer un foco atencional involuntariamente. ¿Sí? Entonces la persona involuntariamente o incluso con esfuerzo también voluntario le cuesta muchísimo llevar sus sentidos hacia un campo perceptual, cognitivo, motor, ¿sí? O sea, atender algún campo de su mundo, algún lado de su mundo, ¿sí? Entonces, principalmente el hemicampo izquierdo, ¿sí? Es el que más suele verse alterado con mayor frecuencia, pero también puede ocurrir de la otra forma, o sea, el hemicampo derecho, con menor proporción o probabilidad. Entonces, este síndrome no suele, sino es ocasionado por una lesión cerebral, ¿sí? Puede ser
de diferentes tipos de lesiones, como las que ya hemos visto, diferentes tipos de daño adquirido, ¿no? O principalmente sucede después de ACVs, de accidentes cerebrovasculares. Entonces, muchas veces ocurre un trombo o se rompe un vaso sanguíneo y hay hemorragia cerebral que genera isquemia en el lóbulo parietal principalmente, o estructuras que rodean el lóbulo parietal, tanto corticales como subcorticales, pero principalmente el lóbulo parietal superior. Y aunque es posible que se presente por otros daños, pero principalmente, y como lo vimos en el quiz, es en el lóbulo parietal superior. Y estas personas entonces comienzan a tener fallas para moverlos, bueno, no tanto mover los ojos, para mover su foco atencional hacia el lado, si es daño en el hemisferio derecho, hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Por lo general, estas personas, o durante los momentos, porque esto va cambiando con el tiempo, durante los momentos del síndrome, vemos que hay una seria dificultad para desengancharse de los estímulos que son presentados, ¿sí? Y por lo tanto se dejan de percibir los nuevos estímulos. ¿Recuerdan alguna tarea que haya estado relacionada con, o que hayamos hecho en el taller que evaluara este tipo de estas habilidades de cambiar de foco atencional de un lado a otro? ¿La prueba de extensión de pronto? Exactamente. Entonces, gracias, Daniel. Entonces, una tarea muy sensible a los trastornos de orientación, principalmente para evaluar el síndrome de heminegligencia, serán las tareas de extinción. ¿Sí? Bien. Entonces, la típica tarea de, mira, esto comienzas a mostrar el dedito, ¿cierto? Y la persona se engancha, principalmente en el lado derecho del dedo, y cuando aparece el dedo en el lado izquierdo, ya no lo ven. Siguen viendo solamente el dedo del lado derecho, ¿no? Entonces, hay un problema de extinción. Por lo general, esto, bueno, siempre, esto no debe deberse a alteraciones motoras o sensoriales, es decir, no es que tenga ceguera hacia el campo visual derecho, por ejemplo, izquierdo digo, ¿sí? No es que no vea, porque si lo que está dañado es el hemicampo visual izquierdo, pues girando la cabeza lo va a ver, ¿sí? Pero no es eso, ni es que un problema motor, no es una parálisis, ¿sí? O una apraxia. Es una disfunción para mover los sentidos. Pueden ser a nivel visual, olfativo, táctil, auditivo, ¿sí? Incluso cognitivo, ¿no? Cuando a las personas se les dice, como en este caso, ¿sí? A muchas personas que imaginen, por ejemplo, ustedes están frente a su computador, ¿no? Y ven la pared o ven lo que tengan al frente, más allá en el fondo de donde está el computador. Y yo digo, cierren los ojos y roten la imagen. Cuando rotan la imagen, se pierde el lado izquierdo, así estén, o sea, cuando digo roten la imagen es vean lo que está atrás, imagínense lo que está atrás, ¿sí? De ustedes. Cierren los ojos, imaginen lo que está atrás. Entonces también lo mismo, es como si ustedes se desplazaran, giraran 180 grados y se perdería la parte izquierda, ¿no? Entonces también hay negligencia cognitiva, ¿sí? O sea, incapacidad para visualizar o generar imágenes o componentes de el lado contralateral a la lesión, que por lo general es el izquierdo, ¿no? No todas las personas presentan los mismos síntomas en el síndrome. Hay síntomas variables, hay grados variables, y hay cursos de la disfunción y la alteración variable, ¿sí? Incluso hay varias subcategorías del síndrome que no, pues no las vamos a ver acá, ¿sí? Que no es nuestra intención. Se nos va el tiempo. Bueno, eh, entonces también puede afectar las memorias. Entonces, cuando se recuerdan los hechos o los eventos, se recuerdan con limitaciones
atencionales hacia los componentes, por ejemplo, izquierdos. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el síndrome de heminegligencia contralateral? Cuéntame, María Paula. Abre el la mano, qué pena. Ya miro. Diana. Diego, ¿cómo se vería, digamos, la escritura afectada en esta negligencia? Hay también, hay varios casos reportados sobre, pues, veámoslo, yo creo que acá está. Mira, entonces acá se le pide a la persona que haga una carta. Claro, esta es una persona con un síndrome bastante grave, ¿no? Entonces, para ver esto tiene que haber un daño cerebral bastante grande y esto es por lo general unos pocos meses después de la lesión, ¿sí? Una persona ya adulta. Entonces, hay una negligencia, por eso se llama negligencia, o sea, hay un olvido general de los componentes izquierdos. Entonces, por ejemplo, esta persona solamente va a escribir o escribe principalmente en el lado derecho, obviando el espacio izquierdo, ¿sí? Y cuando lee, es probable que también obvie, entonces la lectura va a ser incomprensible, porque si tú no ves lo que está a la derecha, a la izquierda de la hoja, pues no vas a entender lo que estás leyendo, ¿sí? Okay. Claro. Escrituras automáticas como una firma, hacer un círculo, por ejemplo en el reloj, si ves que no hay problema para hacer el círculo, pero Sí. sí hay problemas para ubicar los números, los ubica todos al lado izquierdo, en la casa también. Hay grados variables, por acá creo que no, hay unos de, ahí donde está ese. Aquí, mira que no todos son diferentes grados o diferentes alteraciones del mismo síndrome, ¿no? Esta persona, acá, claro, hay una grave disfunción, mira también acá la escritura, ¿sí? Sí. Pero acá, por ejemplo, la disfunción no es tan grande como, como en otros casos, como acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo que se ve es que hay mayor cantidad de errores, imprecisiones y menor estética o menor calidad en el lado izquierdo que en el derecho, pero ahí están los componentes presentes, ¿sí? Entonces, esto depende muchísimo de el curso, la persona, el momento, bueno, hay muchísimas variables que afectan el grado. El tipo de lesión, sí, si es cortical, subcortical, la integración, bueno, las habilidades premórbidas, es decir, anteriores. Eh, a ver, otra cosa que también pueden incluso ir desde aspectos tan leves como que la forma o la grafía, ¿sí? Sea muy pobre, los aspectos un poco más estéticos y grafomotores sean muy pobres al lado izquierdo y mejoran en la medida en que pasa al lado derecho. Eso ya es ser negligente, ¿no? Incluso el semestre pasado un grupo expuso un tipo de dislexia muy interesante. Esto sería un poco más del desarrollo que adquirido. Y eran unos casos de dislexia por heminegligencia. Entonces, habían personas que tenían serios problemas para percibir la parte izquierda de las palabras, ¿sí? Entonces, cuando leían, solían cometer muchos errores de lectura y también de escritura, solamente en la parte izquierda de la palabra, no el texto como un todo, sino de la palabra. Entonces, al lado izquierdo cambiaban la S por la C, invertían las letras, omitían letras, ¿sí? O cuando lo leían también pasaba lo mismo. Entonces, la lectura se puede ver y la escritura alterada en diferentes formas, dado que la lectura depende en buena medida de estar cambiando el foco atencional desde campos atencionales más amplios, que sería la hoja completa, a campos atencionales más pequeños, que ya serían las frases o las palabras. ¿Lo complejo que es, Carolina? Sí, sí, señor. Bien, gracias por tu pregunta, muy interesante. Juliana, cuéntame. Diego, es que no estoy segura si lo mencionaste bien, pero
Te quería preguntar si las personas siempre eran conscientes o no de que tienen ese síndrome. Pueden haber de los dos tipos, pueden haber tanto. De aquí en adelante, cuando hablemos de si son o no conscientes, vamos a decir si tienen o no. Eh, ahora me dio anomia. Dame un segundo. Eh, ahí lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, ya recuerdo la palabra para la conciencia en la enfermedad. Entonces, por lo general, y en los estados más graves, no. Y esto dificulta enormemente la rehabilitación. ¿Sí? Cuando tú no sabes que tienes una limitación o una alteración, es más difícil establecer estrategias voluntarias y compensatorias para hacer tu vida más fácil, ¿no? Entonces, si a la persona se le olvida que no ve el lado izquierdo, pues le es más difícil girar la cabeza. ¿Sí? Entonces necesitan otro tipo de señales involuntarias que permitan hacerlo. Entonces, en los casos más graves es muy difícil y es contraintuitivo, porque o sea, que te digan que tú no estás percibiendo algo como todos los demás y lo hacen, es eso, anosognosia, gracias al que escribió. Y entonces, sí es muy complicado que tú puedas cambiar, o sea, hacerte cambiar de idea, ¿no? O sea, que te digan, mire, es que todo el mundo ve otro tipo de cosas y tú no lo ves, que tú no ves. Entonces, pero pues si yo estoy seguro de lo que estoy viendo, ¿cómo me vas a decir que no? Pues no lo ve. Entonces, o no lo percibe. Entonces, es difícil trabajar mucho con estos pacientes, en algunos se usan espejos, en otros se usan, bueno, de pronto ahora cuando veamos los casos de negligencia, que nos salen un poquito más sobre esto. Pero en la medida que se hace rehabilitación y las personas comienzan a entender más sus limitaciones, mejora la conciencia del déficit, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a decir es si hay o no anosoagnosia. Anosoagnosia sería inconsciencia de tus problemas, ¿sí? Entonces, por lo general se dice heminegligencia con anosoagnosia. Ok, listo, Diego, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Pero eso puede cambiar entre pacientes. O sea, no es una regla que siempre tenga que haber anosoagnosia. Había otra persona con la mano, Sofía, acabas de preguntar, ¿cierto? No, iba a preguntar algo pues relacionado un poco a lo que estaban hablando. O sea, yo entiendo que alguien puede tener anosognosia de la enfermedad, pero, y pues que sería como contraintuitivo que tú le digas a una persona que no está viendo todo cuando pues la persona tiene las cosas al frente. Pero digamos, como por sentido común, la persona no intentaría ver más. O sea, si yo tengo un plato de comida y solo estoy viendo la mitad, o sea, como que yo sé que no solo puede haber medio plato, como que No, por sentido no. común no debería Muchas haber personas como, confabulan. Incluso pueden haber confabulaciones. Confabulaciones es que te inventas una historia que explique los errores que estás cometiendo. ok, ¿Sí? Entonces, muchas veces, además de anosognosia y de negligencia, hay confabulación. Entonces, no, yo ya me lo comí todo. O vino alguien y se lo comió. O no, esa parte del cuerpo no es mía. Eso lo vamos a ver más claro cuando veamos agnosias, porque esto también suele estar acompañado de varios tipos de agnosias o incluso agnosias hacia el cuerpo y hasta autotopognosia, ¿no? Entonces, la persona, además de que no es negligente, cree que esa parte del cuerpo no es suya. Entonces, y tú le dices, no, es que, no, mire, yo la estoy moviendo y no la está moviendo. O no, es que alguien acá tengo a mi hermano que me está cogiendo la mano o cosas así por el estilo, ¿no? O sea, se inventan una historia que haga que su ejecución sea verosímil. O no, ya lo moví, usted es el que no lo quiere percibir. ¿Sí? ok, listo. Entonces, es muy complicado, claro, lo que les digo. Es difícil generar estereotipos acá porque puede variar mucho entre pacientes, ¿no? Y a través también del curso de la enfermedad, entre un día y otro. Gracias, Sofía, por recordarme que era anosognosia. Listo, gracias. ¿Sí? Bien, claro que mi problema no era de memoria, sino de lenguaje, ¿no? Que era una eh, anomia. Y es que no
sabía el significado, tenía la palabra más o menos, pero no podía acceder a la fonología de la palabra, ni al léxico de la palabra. Bueno. Sigamos. Entonces, recuerden la clave de colores que estamos usando, ¿no? Entonces, este naranjita quiere decir que esto es una alteración en el sistema de orientación, ¿no? Rojo, alerta, naranja, orientación, y habíamos puesto azul y verde para control atencional. Bueno, entonces aquí vamos a ver que el daño, por lo general, la negligencia atencional sucede posterior a un daño en el lóbulo parietal, en especial, puede ser tanto componentes superiores como inferiores. Esto va a cambiar un poquito el tipo de negligencia y los síntomas, ¿sí? Eh, Muchas veces lo que se ha afectado es el lóbulo, el giro angular o el giro supramarginal, ¿sí? Más el giro supramarginal. Y en algunas ocasiones vemos alteraciones en ganglios basales, ¿sí? O en algunas comisuras, o algunas comisuras no, en algunos fascículos, ¿sí? Se ven alterados también algunos fascículos, como el fascículo longitudinal superior, ¿sí? Pocas veces esto es debido a lesiones frontales. Entonces aquí vemos algunos casos de negligencia. Vemos aquí un daño, esto probablemente es por un trauma craneoencefálico. ¿Sí? Que conlleva a lesiones en este es el mismo paciente con diferentes niveles de tomografía, ¿no? Estos son otros pacientes con diferentes alteraciones estructurales, principalmente el lóbulo parietal. En este caso hay alteraciones posteriores y anteriores. Estas son mucho más parietales. Estas son, pues, si se dan cuenta, son lesiones que suelen ser muy extensas. ¿Sí? Bien. Bueno, y otra cosa, si se dan cuenta, en la mayoría las lesiones son en el lado derecho, ¿sí? Porque muchas veces, o en la mayoría de nosotros, en la medida en que se desarrolla el sistema nervioso central y desarrollamos habilidades, entonces comienzan a haber especializaciones funcionales. Entonces, la adquisición de la lectura va a generar que el hemisferio izquierdo asuma una mayor funcionalidad, una mayor especialización funcional hacia los componentes fonológicos y léxicos en alguna medida del lenguaje, ¿sí? Del procesamiento de los sonidos del lenguaje. Esto va a conllevar que los aspectos un poco más visoespaciales o espaciales, un poco de orientación atencional, sean más controlados por regiones o circuitos derechos, del lóbulo parietal derecho, ¿sí? Por lo tanto, en muchas personas, lesiones izquierdas pueden conllevar más a alteraciones del lenguaje, ¿sí? Y las praxias. Y el hemisferio derecho, o sea, cuando hay lesiones izquierdas, el hemisferio derecho puede compensar la orientación atencional hacia los dos hemicampos. Entonces, muchas veces no se ven tantas alteraciones de orientación atencional, tipo negligencia, ¿sí? Mientras que lesiones derechas pueden conllevar más a fallas de tipo de cambio de foco atencional, de orientación, ¿sí? Y en muchos casos a diferentes tipos de agnosias. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, los grados de la negligencia pueden ser variables, ¿sí? Entonces aquí vemos los diferentes pacientes, vemos diferentes formas en las que se expresa la negligencia.
Vemos incluso que hay personas, por ejemplo, en estos autorretratos, incluso el desempeño es muy bueno, pero lo que se ve, tanto acá también como acá, es una mayor pobreza en la actividad, en la expresión artística al lado derecho, ¿no? Entonces, es mucho más rico el lado izquierdo. Entonces, esto habla que le cuesta, que es negligente en mover el foco atencional hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Donde los aspectos que son más automáticos suelen estar presentes y los que requieren mayor detalle o control o dirigir voluntariamente la atención son más pobres. Se pueden afectar otro tipo de funciones, por ejemplo, la comida, ¿no? Entonces se come lo que está al lado derecho del plato y sí, o sea, ni siquiera se da cuenta muchas veces que esto no está, o si no giraría el plato, ¿no? Entonces hay que tener señales que le permitan mover los sentidos hacia allá, ¿sí? Para maquillarse, para afeitarse, para vestirse, pueden haber negligencias. Asearse, hablamos ya de la lectura, pueden comenzar a leer desde la mitad de la línea y no desde la izquierda, como la mayoría de nosotros. Esto va también a cambiar dependiendo del tipo de lectura o de escritura que haya en su cultura, si es de arriba a abajo, si es de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Esto ya lo hemos hablado, que muchas veces puede ir o con sin extinción, por lo general los casos más graves van sin extinción, y dijimos que era cuando se podía detectar los cambios en el otro campo atencional o en el otro campo sensorial. Bien, de acuerdo al modelo de Posner y Petersen, a las redes de atención, ¿se acuerdan? Las redes de orientación posteriores. Entonces tenemos los componentes ventrales y dorsales y vemos que en muchos casos puede estar alterada más la ruta ventral, ¿sí? Por eso es que las personas no se podrían dar cuenta en algunos casos. Entonces, este sería el modo de funcionamiento de una persona sin ningún tipo de alteración atencional. Estas redes del lóbulo parietal inferior, bueno, entonces, entradas por las áreas visuales que van hacia la unión temporoparietal derecha y la unión temporoparietal izquierda, ¿sí? Un procesamiento por esta vía hacia la corteza frontal ventral izquierda y la corteza frontal derecha, los campos oculares derechos e izquierdos, lóbulo parietal inferior derecho e izquierdo, ¿sí? Y los bucles de retroalimentación. Cuando hay lesiones, entonces veremos que pueden haber fallas o no se espera que haya tantas alteraciones en las áreas visuales, se espera que haya más alteraciones principalmente en estas estructuras. Por ejemplo, acá en el lóbulo parietal inferior y muchas veces superior derecho, es lo que se le llama relativo de decremento, es más por esta vía. ¿Listo? Y esto tendría un realce. Esto generaría el imbalance, donde lo que está a la izquierda, o sea, lo que está a la derecha, como esto es contralateral, va a atrapar más los sentidos que lo que está a la izquierda. ¿Por qué lo atrapa más? Porque esto está hiperactivado, lo que está a la derecha, ¿no? Recuerden siempre que está cruzado, ¿no? Que es contralateral. Entonces vemos una mayor actividad en los componentes izquierdos que conllevan a un realce atencional del campo derecho y una pobreza en la activación por daño en los componentes, en las estructuras derechas que conlleva una negligencia del hemicampo izquierdo. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta del síndrome de mi negligencia? Cuéntame, Sofía. Sí, es que hay algo que todavía no me queda muy claro, o no sé si es una pregunta boba, la verdad no sé,
pero las personas que tienen esto, digamos, ellos, o sea, se ven al espejo y ellos ven su cara completa o cómo es la percepción, digamos, de las caras en ese caso. Sí, sí, como de las caras de otras personas o de la misma cara de ellos. Recuerda que esto puede variar entre una persona y otra, ¿no? Yo creo que ahora con el caso nos va a quedar más claro. En los casos más graves, ¿sí? Es probable que cuando se vean al espejo no estén percibiendo su cara de forma completa, pero creen que la perciben de forma completa. ¿Sí me hago entender? O sea, no sean capaces de mover sus ojos hacia el lado izquierdo de su cara. Por lo tanto, no O, logran afeitarse, ni maquillarse, ni asearse bien el lado izquierdo de la cara. Pero ellos creen que sí lo están haciendo. Ahí es donde vemos ok. elementos de anosognosia y confabulación. Sí, sí, sí me hago entender, Sofía. Pues preguntaste, Peña. Sí, sí, ya entendí, ya entendí más, gracias. Dale, Juliana. En los casos más graves, ¿no? Porque pueden haber casos variables. Sí, la mía también se relaciona un poco con la que acaba de preguntar Sofía, y era como, digamos, esto es como únicamente visual, por decirlo así, o digamos, percepción de su cuerpo más allá de lo que vean, No, se ve afectada. yo lo había mencionado hace rato y es que esto puede suceder en cualquier modalidad sensorial, cognitiva, o sea, porque no es solamente perceptual, pues es también cognitivo y motor, ¿no? O sea, puede ser que seas más negligente para hacer cosas en el lado izquierdo del mundo, como escribir, ¿sí? Puede ser que seas más negligente para hacer, o sea, para pensar o para imaginar o recordar los componentes del lado izquierdo del mundo, ¿sí? O puede ser que no escuches lo que viene del lado izquierdo del mundo, ¿sí? Entonces, auditivamente también, o táctilmente, no sientes o distorsionas o eres negligente, que no es una ausencia, es negligencia, ¿sí? Son alteraciones cualitativas y cuantitativas. En el tacto, en la audición, en el olfato, ¿sí? En la visión, claro, lo que más se ve, lo que más llama la atención, y es porque dependemos mucho del sistema visual, es la percepción visual. Pero puede ser en otra modalidad sensorial o incluso en otras funciones no perceptuales. ¿Cuáles son otras funciones no perceptuales? El lenguaje, lo vimos con la escritura y la lectura. La memoria, lo vimos con los recuerdos. ¿Sí? Y la motricidad, les acabo de contar, al hacer cosas hacia el lado izquierdo o mover la parte izquierda del cuerpo, sin parálisis, ¿no? O sea, no es una parálisis, no es una negligencia para realizar acciones con los componentes izquierdos. ¿Sí? ¿Es más claro, Juliana? Sí, ya me había confundido, qué pena, gracias. No, no, dale, está bien que preguntes porque si tú tenías esa duda, muchos tal vez todas la tenían, ¿no? Entonces, recuerden que todas las preguntas son importantes. Lucía Forero. Sí, es que en el texto cuando hablaba de mi negligencia también en un momento hablaba como de demencia y me estaba preguntando si la demencia pues como a veces genera pues que las lesiones en el cerebro podría llegar a generar una negligencia también. Y en ese caso, ¿cómo se trata una demencia con negligencia? Sí, podría pasar. Podría pasar que la causa de demencia conlleve, o sea, una demencia por lo general se tipifica por o más alteraciones, tres o más funciones cognitivas alteradas, ¿sí? Entonces, una de las funciones que puede estar alterada sería la atención, otra puede ser la percepción, en negligencia, agnosia y digamos apraxia. Eso ya podría comenzar a considerarse como una demencia. ¿Sí? Sí, pero entonces, ¿cómo se trataría una demencia en la que la persona además sea negligente? Eh, recuerden que hay que valorar el grado y las características de la negligencia. No todas las negligencias son iguales y no todos los grados son iguales. Entonces, primero tienes que tener muy claro qué es lo que está pasando con el paciente
a qué es lo que está siendo negligente. O sea, si tiene grados muy graves como los que acabamos de ver, o sea, eso donde hace todos los números al lado izquierdo, donde no puede pintar el lado izquierdo, digo, al lado derecho, donde no puede pintar el lado izquierdo, donde no se afeita, donde no come, son los casos más graves. Y por lo general eso se recupera rápidamente. Las personas no se quedan así para siempre. Después de 2 o 3 meses ya van comenzando a compensar los campos visuales, el cerebro se reorganiza, ¿no? Entonces, primero tienes que esperar el tiempo de que el cerebro desinflame, que el cerebro se organice, y segundo, comienzas a mirar en qué tipo de áreas es negligente, si es solamente visual, si compromete todas las modalidades sensoriales o solamente lo visual, o si compromete también lo motor. Entonces, para cada una de las áreas vas a generar tareas. Entonces, por ejemplo, si no logra percibir lo que está al lado izquierdo, entonces le vas a poner colores o figuras que resalten, que se muevan o que resalten en el lado izquierdo para que llamen su atención, ¿sí? O le vas a enseñar instrucciones, o le vas a poner una alarmita, ¿sí? O en el celular. Entonces, siempre que vaya a hacer tal cosa, entonces, se aprenda la alarma, mira al lado izquierdo, ten en cuenta el lado izquierdo, ¿sí? Si voluntariamente no se acuerda. Entonces, también depende de cuáles son las características que otro tipo de alteraciones cognitivas tiene la persona, si hay anosognosia, si no hay anosognosia, si está con la familia, si no está con la familia. Entonces, son diversas actividades que tú puedes generar, ya sea para compensar o para usar otros tipos de funciones cognitivas que también le permitan compensar o incluso para entrenar. Aquí el entrenamiento yo creo que sí es útil y como vamos a ver ahora con los casos, el entrenamiento funciona muy bien. ¿Sí? Y la compensación también funciona muy bien. Ok, gracias. Dale, Sara Lucía Forero. Listo. Vamos entonces a hablar de otros tipos de alteraciones del sistema de orientación. Bueno, entonces aquí tenemos el síndrome de Valint. El síndrome de Valint, entonces aquí se debe a lesiones más posteriores, ¿sí? Entonces, que la negligencia. Incluso puede haber negligencia con síndrome de Valint, ¿sí? Entonces aquí vemos diferentes casos con lesiones que conllevan a síndrome de Valint. ¿Sí? Bien, todas son como posteriores. Estoy tratando de abrir el video. Ya pongo el video. Entonces en el síndrome de Valin, esto sí afecta más el sistema visual que otras modalidades atencionales. Es casi que un síndrome más de tipo de orientación atencional visual. ¿Listo? Y en este lo que vemos es que las personas son incapaces de unir los componentes de una escena en un todo, ¿sí? O sea, de crear esa gestal. Por lo tanto, cada elemento o cada objeto de una escena se percibe por aparte y se percibe a la vez. ¿Sí? Entonces, no se logran. Entonces, si tú presentas dos objetos al mismo tiempo, entonces también van a haber fallas en las tareas de extinción, ¿no? Principalmente en las visuales. Si tú presentas dos objetos de una escena compleja y hay varios objetos, pues se va a centrar en uno de ellos, ¿sí? Y no va a poder unir, o sea, tener en cuenta los dos para ver toda la escena. Entonces, como que su atención se queda, el foco atencional, se queda solamente en un bucle, en un objeto, y no es capaz de desenganchar esa atención, ese foco atencional, hacia otro. ¿Sí? Por lo general, hay lesiones más de las cortezas visuales secundarias y terciarias, ¿sí? Y ya de estas vías más
dorsales del procesamiento visual, ¿sí? Entonces, muchas veces hay lesiones en el giro angular, lóbulo parietal inferior, recuerden. El lóbulo parietal inferior se compone de giro angular y giro supramarginal. La zona dorsolateral del lóbulo occipital. Y muchas veces también pueden haber lesiones más mediales que generen alteraciones del precúneo, ¿sí? Bien. Por ejemplo, aquí vemos cómo son los movimientos sacádicos cuando ustedes tienen que ver esta imagen, que esta es una imagen típica del test de Boston. Entonces vemos que cuando yo les presento una imagen que tiene varios elementos, ustedes lo que hacen es mover los ojos desde los componentes como que más llaman la atención, que más sobresalen, ¿no? Para construir la escena. Pero una persona paciente con síntomas de síndrome de Wallin, lo que hará es solamente, por ejemplo, quedarse enganchado en un componente, ¿sí? Sin darse cuenta, y esto pues lleva a que solo perciba esta parte. Esto también puede ir con o sin anosognosia, ¿sí? Entonces dice, ¿qué ves? No, veo un niño que está cogiendo un plato. ¿Ves algo más? No, no veo nada más. Y el resto, no, pues no es que lo vean negro ni nada, sino simplemente, pues no lo atienden, ¿sí? No existe. O sea, pero tampoco es negro, ¿sí? No es un problema perceptual, no es un problema sensorial, digo. No es un problema sensorial. Si tú le dices, pero mira, y le tomas, y le, mira, enfócate en esto, y le señalas, le dices, bueno, veo la silla. Pero entonces ya deja de tener en cuenta, al mismo tiempo, el niño, o la mamá, ¿sí? Es decir, sí, acabo de ver un niño, pero ahora solamente estoy viendo la silla, o ahora solamente estoy viendo la mamá, ¿sí? Como si fueran otras imágenes. Veamos acá el paciente entonces con síndrome de Wallin, que no es que se encuentra en muchos casos en internet. Cuéntame, Andrea. O sea, es que no me quedó muy claro y es, o sea, ellos se enganchan en un solo estímulo o es posible como, nos supongamos, ven una imagen sobre una playa, entonces dicen como, ¿qué ves aquí? Ok, puedo ver una sombrilla, y de Ya. momentico puedo ver una pelota, de momentico Sí, puedo ver un niño, o solamente sí. se enganchan en la sombrilla y no pueden salir de la sombrilla a menos de que uno No, les mencione las otras cosas. si salen de la sombrilla ya no pueden al mismo tiempo ver la pelota. Ok, pero es solamente una cosa, al mismo, o sea, como una cosa a la vez. Sí, Ok. sí. Sí, básicamente no logran mover el foco atencional, no logran alternar el foco atencional para construir una escena compleja. ¿Sí? ¿Es más claro, Andrea? Bueno. I can't tell. Can you see it? I can see it, but I can't tell. I can't reach it. You seem to do better with your left hand. And take a crack at it up here, if I hold it up closer. All right, how about now that you touched it with that hand, can you reach with the other hand and grab it? With your right hand? My right hand? Uh-huh. No, I can't. Miren, le movieron a If I wiggle it, posición, moving it ya help no you la at all? puede. No, La muevo. well, It does a little bit. So motion sort of pulls you toward it, like. ¿Sabes? I can't tell. Can you see it? I can see it, but I can't tell. I can't reach it. You seem to do better Hasta with que your no left le digan hand. que And take a crack at it up here, if I hold it up closer. no la logra. All right, how about now that you touched it with that hand, can you reach with the other hand and grab it? With your right hand? My right hand? Uh-huh. No, I can't. If I wiggle it, does moving it help you at all? No, well, It does a little bit. So motion sort of pulls you toward it, like. What do you see here? a comb, Mm-hmm. What do you see now? comb, What do you see now? spoon. Do you see the comb? No, Do you see the comb? yeah. Do you see the spoon? Mm. What do you see now? I see the spoon. What do you see now? Comb. Do you see a spoon at all? No. Okay. Can you see what? Just tell me what you see. I see what looks like a blackboard with some writing on it. Mm-hmm.
and there's a blackboard with some writing right behind us. So when you lost track of what was there, you picked up whatever was right in front of you, I guess. And you can see the writing, so it's your acuity is okay. You can see the writing. Dime, Valentina. Yo tengo una pregunta. Ellos al momento de leer y escribir, ¿tienen dificultad? Claro, van a tener serias dificultades porque, por ejemplo, si ven una palabra, no pueden ver las demás palabras al mismo tiempo. Entonces van a tener problemas enormes para integrar los diferentes componentes del texto en un todo. Que lo mismo pasa al leer, ¿sí? O sea, digamos como que no solo pueden leer una palabra. Para leer se enfocarían principalmente en una palabra. O podrían ver frases, pero tendrían que ver la frase como un todo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, palabras que sean de baja frecuencia o deben generar, tú tienes que focalizarte en la palabra, no en el... O sea, es que cuando uno lee, uno utiliza diferentes estrategias, ¿sí? Entonces, dame un segundo. Entonces, para compartir la presentación. Una estrategia es enfocarte dentro de los componentes de una palabra, ¿sí? Entonces, que serían como los fonemas. Esto uno lo hace para palabras muy largas o palabras que sean extrañas con otro idioma, ¿sí? Entonces, si hacen eso, entonces una persona con síndrome de Wallin tendría problemas incluso para leer una palabra completa, porque no vería la palabra completa, vería cada sílaba, ¿sí? Otra estrategia que uno usa para leer es ya mirar palabras completas. Ahí estarías usando un análisis más léxico visual. Entonces ellos tendrían problemas para desengancharse de una palabra y pasar a otra palabra. ¿Sí? Esto haría que la lectura fuera muy lenta. Otra estrategia que uno usa es unir frases de alta frecuencia. ¿Sí? Entonces, esas frases de alta frecuencia uno las une como un todo y esto es una estrategia para avanzar más rápido en la lectura, ¿no? Entonces tendrían problemas para encadenar frases de alta frecuencia. Entonces, en general, todo esto haría que la lectura fuera un caos. Porque pues, cuando uno lee tanto con la ruta fonológica, como con la ruta léxica, como con esta ruta un poco más de oraciones. Ok, gracias. Dale, Valentina. Give me un momento. Necesito ir poniendo los puntos de Lizarazo. Bien. Pablo, cuéntame. Yo, profe, buenos días. Quería preguntarte, ahorita que estabas hablando de la negligencia, tú mencionas que, digamos, después de unas semanas o meses, hay un sistema como de, ¿cómo lo digo? Como de compensación o reorganización cerebral para cumplir las funciones que de pronto se vieron afectadas. Aparte de las ayudas que tú mencionabas, como lo de la alarma, por ejemplo. Quería preguntarte si en el síndrome de Wallin... Sí. ¿Señor? Sí, también se pueden usar colores, relieve. Ah, sí, como un montón de ayudas. Quería preguntarte si en el síndrome de Wallin primero, si también se puede esperar esa reorganización estructural funcional, por decirlo de alguna forma. Y si también este tipo de ayudas podrían servir, como las que venías mencionando ahorita. Porque, por ejemplo, en el video, pues, la persona dice como no veo tal objeto, no puedo discriminarlo, por decirlo así. Porque está Y si viendo el otro. existen... También, pero también se pueden usar este tipo de ayudas, este tipo de estrategias y ir haciendo un seguimiento de cómo va cambiando el comportamiento de la persona. ¿Sí? Ok, y también, entonces después de unos meses también en el síndrome de Wallin podríamos como esperar un cambio funcional grande, pues. Sí, también se espera. Siempre hay cambio. Gracias, Pablo. Voy a avanzar un poquito más porque se nos fue una hora y no hemos terminado esta parte. Bueno, listo. Entonces, simultoagnosia. Aquí teóricamente recuerden que las categorías se pueden mezclar un poquito. La simultoagnosia va a aparecer tanto en agnosias, también el síndrome de Wallin, como en trastornos atencionales. Básicamente son trastornos más posteriores. La simultoagnosia también se puede confundir con el síndrome de Wallin y es porque es un problema para integrar diferentes estímulos en un todo. ¿Sí? En el síndrome de Wallin es que tú no ves dos objetos. En la simultoagnosia es que tú no ves los componentes de un objeto. Por ejemplo, acá, cada E
va a componer esta gran figura que es la A, ¿no? Entonces, en la simultagnosia, las personas podrían ver cada una de las Cs. Es más, podrían decir que hay muchas Cs, pero no podrían unirlas en una A. Entonces, vamos a la simultagnosia, volvemos a ella cuando veamos agnosias, para no complicarnos acá la vida, ¿sí? Claro, puede tener tanto componentes de orientación como componentes de alteración perceptual, en la medida en que no permite el funcionamiento de esta gestal, ¿no? De este mecanismo para percibir las formas. Bien, otras alteraciones de la orientación atencional pueden también ser algunos rasgos del trastorno del espectro autista. Se ha mencionado varias veces que en muchos de los trastornos del espectro autista, lo que ocurre es una alteración en tanto perceptual como pero principalmente para mover los sentidos, ¿sí? Para cambiar de foco atencional. Entonces se omiten, entonces habrían pequeñas como negligencias, dado que se omiten aspectos relevantes del mundo, como por ejemplo sería como una negligencia sobre los aspectos sociales del mundo. Es cuando se va a percibir, por ejemplo, un rostro, se percibe cada uno de los componentes del rostro, pero no se puede unir el rostro en un todo. Entonces sería como una simultoagnosia para un rostro, no sería una prosopagnosia, porque no es que no se vea la cara, es que no se logran unir en los diferentes componentes. Bueno, podría llevar también a prosopagnosias evolutivas, pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, algunos rasgos del trastorno espectro autista podrían también ser debidos a alteraciones en el sistema de orientación atencional. Bueno, otro trastorno del sistema de orientación es el mutismo asinético. Esto es un trastorno también bastante variable, ¿sí? En el cual las personas suelen tener una profunda apatía, ¿sí? Una falta de iniciativa para percibir, pero básicamente como que no logran estar conectados con el mundo, ¿sí? No logran responder a los estímulos. Es como que los estímulos no están enganchando sus focos atencionales. Principalmente se presenta por lesiones más subcorticales, principalmente en la corteza cingulada, puede ser medial o anterior, ¿sí? Los pacientes muchas veces carecen de movimientos, ¿sí? Pueden dejar de responder a órdenes, pueden dejar de responder a estímulos visuales, o incluso solo pueden responder, algunas veces responden solamente a estímulos que provienen por una vía visual, por una vía sensorial, digo, solamente responden cuando se les habla, no responden a nada visual, o solamente responden, y no es una alteración sensorial, es básicamente una alteración de la orientación atencional, ¿sí? Involuntaria. Lo que les decía, existen grados variables, desde un estado como de apatía, como que no te dan ganas de responder, a un estado mucho más grave, que sería similar a un estado vegetativo. Sí, aquí vemos. Y las características entonces de cada grado, ¿no? Entonces la apatía, como que deja de darse cuenta un poquito, parece que no tuviera motivación hacia los estímulos de su mundo, del mundo que lo rodean, ¿sí? Esto incluso puede confundirse con algunos síntomas de depresión, pero sin ser depresión, porque no es un problema afectivo, no es un problema, sino simplemente es un problema que los estímulos no están enganchando bien su foco atencional. Un poco más de apatía, abulia, hasta el mutismo asinético completo, en el cual no hay movimientos, donde él no habla, por eso se llama mutismo, ¿sí? Y asinético porque no hay movimientos, pero el paciente está alerta, pasa por estados de sueño vigilia, o sea, es vigil, no es un problema del sistema de alerta, ¿sí? Y ahí les dejo el video, si después lo quieren ver, sobre un caso de mutismo asinético. Bueno, por ahora ahí terminamos con esta parte de alteraciones del sistema de orientación. Por ahora no voy a dar más la palabra, porque necesito terminar.